Hice match con una chica de Tinder. Cuando la conocí me confesó que no ha conseguido a nadie porque hasta ahora había salido solo con princesos que les daba miedo afrontar a sus 6 hijos. Y que esperaba que yo fuera diferente. Yo salí corriendo, la vi inclinarse sobre la mesa con una sonrisa de entrevista laboral y sacar el celular como quien va a enseñarte fotos de un viaje, no de una tragedia logística. Yo todavía tenía medio café en la mano cuando aparecieron 6 caritas formadas en una foto grupal que parecía convocatoria para equipo infantil. En ese momento entendí que mi cita no era una cita y que esto se había descarrilado de una forma casi artística. Hice match con Luna en Tinder un martes por la noche, cuando yo ya estaba en esa fase del insomnio donde uno empieza a creer que el algoritmo tal vez sí puede mandar algo decente. Sus fotos eran buenas sin verse demasiado producidas, lo cual ya era una rareza, ni pose frente a alas de neón, ni frase motivacional sobre ser una mujer que no ruega. En el chat escribía normal, con signos de puntuación, sentido del humor y 0 referencias a energías masculinas o hombres proveedores. Eso, para mí, ya era como encontrar un panda en Portoviejo, improbable, delicado y posiblemente falso. Hablamos 3 días y todo sonaba bastante funcional. Por eso acepté verla para tomar café, porque en ese punto yo todavía era una persona con esperanza y un pulso normal. Yo, para ese entonces, venía de una racha de citas extrañas que me había dejado una filosofía muy sencilla, mientras nadie me pidiera criptomonedas, una terapia de pareja en la segunda salida o una opinión sobre su ex a los 15 minutos, yo consideraba el panorama prometedor. No buscaba el amor de novela, tampoco una experiencia religiosa, me bastaba con una mujer que no convirtiera una salida por café en un juicio oral. Mis amigos me habían dicho que ya estaba demasiado cínico, que por eso entraba a las citas como si fuera auditor del esri emocional. Tal vez tenían razón, pero el cinismo no nace solo, lo adopta uno cuando el mercado romántico parece una feria donde todos quieren rifarte una responsabilidad ajena. Aún así, Luna me había dado buena impresión. Se reía rápido, contestaba con agilidad y tenía esa clase de seguridad que, desde lejos, parece encanto y solo de cerca se revela como amenaza. Llegué al café 10 minutos antes, más por costumbre que por entusiasmo. Ella apareció puntual, bien vestida, oliendo caro y sonriendo con una seguridad que hizo que por un momento pensara que tal vez la vida me debía una decente y había decidido pagar. Se sentó, pidió sin mirar la carta y empezó a hablar con esa soltura de quien está acostumbrada a tomar control de la conversación. Me preguntó por mi trabajo, por mis hobbies, por si quería hijos algún día, y yo pensé que iba rápido, pero todavía dentro de los márgenes de la legalidad social. Incluso me reí un par de veces, porque era graciosa en esa forma afilada que puede ser divertida mientras no apunte hacia ti. Todo iba bastante bien, o al menos tan bien como puede ir algo antes de que te revelen información capaz de doblarte el tronco. Las señales raras empezaron pequeñas, que es como suelen empezar los incendios. Cuando le conté que me gusta ir despacio con las relaciones, me dijo que ella admiraba a los hombres que resisten presión, una frase que en ese momento sonó intensa pero no criminal. Luego comentó que la mayoría de hombres de hoy se asustan cuando la vida real toca la puerta, y yo pensé que hablaba de compromisos, horarios, convivencia, esas cosas que la gente adulta suele exagerar como si fuesen cruzadas medievales. También soltó que ella tenía un sistema para detectar cobardes rápido, y ahí sí me sonó una pequeña alarma, de esas que uno oye pero decide ignorar porque la otra persona es guapa y el café ya está pagado. Me dio la impresión de que le gustaba mucho sentirse la única adulta en un cuarto imaginario lleno de inútiles. Yo, como buen profesional del autoengaño romántico, interpreté eso como carácter. A los 10 minutos exactos de estar sentados, Luna apoyó los codos en la mesa, sonrió con una mezcla de orgullo y picardía, y me dijo que quería ser frontal porque estaba cansada de princesos. Yo me reí, creyendo que venía una anécdota de exnovios blandengues, alguna historia de un tipo que lloró porque le pidió dividir la cuenta o algo por el estilo. Pero no. Con la tranquilidad con la que una persona dice que tiene 2 gatos, ella me soltó que tenía 6 hijos y que, de hecho, esa era la parte donde usualmente los cobardes se delataban. Lo dijo con un brillo en los ojos, como si acabara de activar una trampa de escape room y estuviera esperando verme fallar con estilo. Mi cerebro hizo varias cosas al mismo tiempo. Primero, intentó confirmar si había escuchado bien, porque 6 no es una cifra que uno procese con elegancia en una primera cita, 6 es una cantidad que exige Excel. Después trató de buscar en su perfil alguna pista, una mochila escolar al fondo, una mano infantil fuera de cuadro, algo que justificara que yo hubiera entrado a una semifinal de paternidad sin consentimiento informado. No encontré nada, salvo mi propia ingenuidad, que estaba ahí sentada conmigo, vestida de casual. Luna siguió hablando con una seguridad impresionante, explicando que mencionar a Subbatallón era su filtro definitivo para separar hombres de verdad de adornos con barba. Yo asentía por pura educación, pero por dentro ya estaba viendo mi espíritu abandonar el cuerpo y pedir un taxi. Entonces sacó la foto grupal. Y no fue una foto cualquiera, no.
Era una formación completa, con edades distintas, poses distintas, y una energía tan intensa que yo sentí que me estaban presentando la alineación titular de un club que encima venía con deudas. Luna me iba señalando quién era quién con una ternura que no discutí, pero el problema no eran los niños, el problema era el contexto. Esto no estaba pasando en una relación seria, ni después de meses de confianza, ni siquiera después de una tercera cita en la que uno ya sabe el segundo apellido del otro. Estaba ocurriendo mientras mi café seguía caliente. Yo intenté racionalizarlo, de verdad lo intenté, porque a veces uno quiere creer que la realidad todavía tiene frenos, pero cuanto más hablaba ella de su filtro, más claro me quedaba que para Luna el amor no era construir algo, sino sobrevivir un circuito de obstáculos diseñado por ella misma. Le pregunté, con el tono más diplomático que me salió, ¿por qué soltar algo así de esa manera? Ella respondió que porque un hombre serio no huye cuando ve responsabilidad, y luego añadió que los que se iban solo demostraban que eran princesos incapaces de asumir una reina con historia. Esa frase fue tan ridícula que por un segundo casi me dio risa en su cara. Pero me contuve porque yo todavía estaba procesando que había entrado por un cappuccino y me estaban evaluando para la administración de una pequeña república. Además, me empezó a dar la impresión de que no estaba improvisando nada, esto era un guión. Luna ya había hecho esa escena antes, con sus pausas, su sonrisa desafiante y su pequeña satisfacción cada vez que pronunciaba la palabra prueba como si hubiera patentado el concepto. Yo no sabía si levantarme, pedir otro café solo para fingir estabilidad o preguntarle directamente cuántos hombres habían sobrevivido a la presentación del álbum. Elegí un camino intermedio, respiré, dejé la taza en el plato y le dije que, con todo respeto, yo claramente no calificaba para esa liga. Ella se echó hacia atrás, me miró como si yo acabara de fallar un examen de hombría ancestral y me soltó que ya veía por qué los hombres modernos estaban tan perdidos. Ahí sí me ganó la risa. No una risa amable, sino esa risa de defensa que te sale cuando la situación es tan absurda que tu dignidad decide retirarse 5 minutos. Saqué la billetera, pagué mi café, y mientras me ponía de pie le dije que yo, sin duda, era el rey de los princesos y que no pensaba usurparle el trono a nadie. No corrí exactamente, pero sí ejecuté una retirada táctica con una velocidad que, bien medida, probablemente clasificaba como cardio. Apenas salí del local sentí esa mezcla gloriosa de alivio, incredulidad y ganas de llamar a alguien para decirle que el mercado romántico ya estaba completamente desregulado. Me subí al carro todavía riéndome, puse el aire acondicionado como si hubiera escapado de una selva y pensé que el episodio había terminado ahí. Error mío. 5 minutos después, cuando apenas iba saliendo del estacionamiento, me entró un mensaje suyo. Decía, fallaste la primera prueba, pero si regresas ahora, te daré otra oportunidad de demostrar tu valor. Yo me quedé mirando la pantalla como quien recibe una invitación a una secta premium. No era solo el contenido del mensaje, era la naturalidad con la que Luna asumía que aquello había sido una evaluación legítima y que yo debía sentir gratitud por una segunda ronda. Ahí entendí que la cita no se había torcido por una revelación incómoda, sino por una estructura mental completa donde ella no conocía personas, las examinaba. Su problema no era tener hijos, ni siquiera espantar hombres, su problema era convertir su vida en una prueba de obstáculos y luego sorprenderse cuando nadie compraba entrada. Yo, por mi parte, decidí que no iba a discutir con alguien que veía una retirada lógica como una falla moral. Le envié la ubicación de un gimnasio para que buscara ahí al guerrero que tanto quería, la bloqueé mientras me reía solo en el auto como un idiota, y me prometí una cosa muy simple, a partir de ese momento, cualquier nueva aparición de Luna iba a ser tratada como se trata una alarma de incendio, no como una invitación a conversar. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, eso no fue una cita, fue una auditoría sorpresa de la guardería estatal con entrevista para padrastro en periodo de prueba. 6 hijos en los primeros 10 minutos no es sinceridad brutal, es lanzar una granada logística a la mesa y esperar aplausos. Respuesta de la OP, te juro que yo entré buscando una conversación, no una expansión demográfica instantánea. Yo quería una novia, no fundar un equipo de fútbol con banca y cuerpo técnico. Usuario Anónimo 2 dice, yo en tu lugar le habría dicho que también tengo una prueba, una maratón de 42 kilómetros, y el que llegue primero se queda contigo. A ver si a la reina de los exámenes le gusta cuando le ponen uno de vuelta. Respuesta de la OP, no te voy a mentir, esa idea me dio una alegría muy infantil. Porque una cosa es que ella viva poniendo pruebas, y otra muy distinta que soporte tragarse una con su propio veneno. Actualización 1. Una semana después de aquella cita de supervivencia, yo ya estaba convencido de que Luna había pasado a formar parte de ese museo mental donde uno guarda anécdotas imposibles para sacar en reuniones. La había bloqueado, les conté la historia a 2 amigos, me reí suficiente como para no sentirme una víctima sino un testigo, y seguí con mi vida. Incluso pensé que, con un poco de suerte, ella ya estaría examinando a otro pobre infeliz con mejor capacidad de fuga que la mía.
Pero subestimé el compromiso profesional de la mujer con sus pruebas. Porque cuando una persona convierte su personalidad en un sistema de filtros absurdos, no acepta un no como respuesta, lo interpreta como fase 1. Todo iba normal hasta que me entró un mensaje desde un número que no tenía registrado. Yo asumí que sería algo del banco, una promo idiota o algún primo vendiéndome rifas disfrazadas de emprendimiento. En lugar de eso, me encontré con una foto de 6 niños haciendo fila con cajas de cartón a manera de mesas, todos mirando a la cámara con cara de domingo largo. Debajo venía el texto de Luna: el próximo examen es simple, tráeles pizza y demuestra que puedes proveer sin temblar. Yo me quedé mirando la pantalla con una mezcla de risa y espanto. La mujer no solo había conseguido mi número secundario, sino que además había decidido que nuestro vínculo imaginario ya estaba en etapa de evaluación nutricional. Mi primer impulso fue bloquear ese número también y seguir con mi café de la tarde como si nada. Pero entonces me acordé del comentario del foro, el de la maratón y las pruebas de vuelta, y me dio una curiosidad casi científica. No por volver al juego, sino por ver qué pasaba si a Luna, reina autoproclamada de los exámenes sentimentales, alguien le aplicaba el mismo método con un nivel parecido de descaro. Además, lo admito, había algo deliciosamente ridículo en responderle a una amenaza logística con un desafío todavía más absurdo. Así que no contesté desde el enojo. Contesté desde el espíritu deportivo del sarcasmo. Le escribí que estaba dispuesto a considerar su prueba de la abundancia, pero que, antes de invertir en carbohidratos para media alineación infantil, ella debía cumplir con mi propio protocolo de selección. Le dije que necesitaba el historial crediticio de los 6 padres de sus hijos, una tabla comparativa de aportes, 2 referencias bancarias y, si era posible, una infografía sencilla para no perderme entre tanto accionista del proyecto. Me tomé mi tiempo redactándolo porque quería que sonara tan absurdo y solemne como sus propios mensajes. No insulté, no levanté la voz, no la llamé loca, solo hablé su idioma. Ese fue, sospecho, el verdadero crimen. Porque una cosa que la gente así no soporta es que le devuelvan el espejo con buena ortografía. La respuesta no llegó de inmediato, lo cual me hizo pensar que, por una vez en su vida, Luna se había quedado en silencio real y no teatral. 20 minutos después empezó el festival. Primero me escribió que yo era un irrespetuoso por reducir una familia a números. Luego dijo que estaba decepcionada de haber detectado en mí tanta energía materialista. Después se lanzó con una tesis completa sobre que los hombres valiosos no hacen preguntas mezquinas cuando aman de verdad. Y yo, mientras leía aquello, no podía dejar de reírme por la precisión del cortocircuito. Ella podía pedirme pizza para 6 desconocidos como prueba espiritual, pero si yo pedía contabilidad básica, de pronto había profanado la poesía del amor. Me dio la impresión clarísima de que el punto no era la pizza, ni los niños, ni siquiera el dinero. El punto era el control del examen. Luna necesitaba ser quien planteaba la vara, quien decidía quién fallaba, quien no era hombre suficiente, quien no merecía otra oportunidad. En cuanto la conversación se movió a un terreno donde ella debía justificar algo, aunque fuera en broma, se le cayó la corona emocional. Porque la reina de las pruebas no quería un guerrero, quería un voluntario dócil para su reality show mental. Y cuando ese voluntario le puso una prueba de vuelta, reaccionó como reaccionan los dictadores domésticos cuando alguien les pide credenciales. El berrinche digital escaló rápido. Empezó a mandarme audios larguísimos donde me acusaba de no entender lo que significa amar a una mujer completa, con pasado, hijos y estándares altos. En uno de esos audios me dijo que los hombres verdaderos no piden balances, que simplemente aparecen con soluciones. A mí esa frase me dio una ternura involuntaria, como si estuviera escuchando a una gerente frustrada de un reino que ya quebró hace años pero sigue imprimiendo decretos. No respondí a los audios porque yo respeto mi propia paz mental. Pero sí le devolví un mensaje breve con un emoji de trono vacío y la frase de que su corona estaba en oferta en el supermercado. Eso la terminó de descomponer. Me escribió que yo me burlaba porque no tenía el nivel para estar con una mujer como ella. Que por eso seguía soltero, confundiendo ironía con personalidad. Que algún día iba a entender lo que valía una mujer difícil pero premium. Yo leí todo eso sentado en mi carro, afuera del gimnasio, riéndome con una tranquilidad que da casi vergüenza admitir. Porque cuando alguien intenta humillarte, pero todo lo que hace es describirse solo con mejor iluminación, el insulto pierde potencia. Lo más gracioso era que cada mensaje suyo confirmaba la tesis inicial, no buscaba pareja, buscaba resistencia. Lo más inquietante de todo fue darme cuenta del esfuerzo logístico que había hecho solo para seguir en contacto. Conseguir mi número secundario no era casualidad ni romanticismo, era insistencia con zapatos de reina. Yo no sé si revisó redes, contactos en común o hizo una invocación administrativa, pero claramente el rechazo le había raspado el ego mucho más que cualquier posible interés en mí. Ahí fue cuando empecé a sentir que la historia dejaba de ser una anécdota aislada y se convertía en un patrón. No el mío, el de ella.
Porque una persona normal no convierte una primera cita fallida en una campaña de reclutamiento y acoso con fase alimenticia. Aún así, no voy a fingir que todo fue preocupación. Una parte muy grande de mí estaba disfrutando el experimento. No por crueldad, sino porque era rarísimo ver a alguien tropezarse con su propio método. Ella había construido todo su personaje sobre la idea de que el amor se demuestra soportando trampas, pruebas, exigencias y teatrales competencias de valor. Pues bien, bastó devolverle una sola pregunta absurda envuelta en su mismo tono solemne para que se incendiara sola. Ahí entendí que su sistema no estaba hecho para encontrar a nadie, estaba hecho para que todos fallaran y ella pudiera seguir sintiéndose superior. Después de varios mensajes más, el ritmo empezó a bajar. O porque se cansó, o porque encontró otro candidato, o porque se dio cuenta de que conmigo no iba a tener la satisfacción de verme arrastrándome de vuelta a la cafetería con cajas de pizza y complejo de héroe. Antes de bloquear ese segundo número, le mandé un último mensaje, corto y totalmente innecesario, pero honestamente merecido. Le puse que mis ahorros eran princesos y que les daba miedo la inflación de 6 bocas. Eso me hizo reír más de lo que debería admitir. Luego la bloqueé otra vez y me quedé con una conclusión simple: cuando le quitas a cierta gente el derecho exclusivo de examinar, descubres que no son jueces, son puro casting fallido. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: la prueba de la abundancia suena menos a romance y más a tarjeta de crédito con piernas y ansiedad de reparto. No te estaba conociendo, te estaba cotizando como delivery emocional con borde relleno. Respuesta de la OP: exactamente. Mis ahorros son princesos, les da miedo la inflación y huyen cuando ven 6 bocas esperando combo familiar. Usuario Anónimo 2 dice: a mí una vez una mujer consiguió hasta el LinkedIn de mi perro para decirme que yo era el elegido, así que te creo todo. Las reinas del examen no respetan fronteras, plataformas ni la dignidad del Internet. Respuesta de la OP: te juro que ya no sé si bloquear números sirve o si toca cambiar de planeta. Pero al menos consuela saber que este tipo de acoso absurdo no tiene límites geográficos ni digitales, solo pésimo sentido del ridículo. Actualización 2. Un mes después del episodio de la pizza, yo ya había bajado la guardia lo suficiente como para pensar que Luna finalmente había dirigido su monarquía itinerante hacia otro territorio. Mi vida había vuelto a su gloriosa normalidad de problemas pequeños, memes malos y cenas sin auditoría paternal. Incluso empecé a contar la historia como quien cuenta una leyenda urbana, porque ya se sentía demasiado absurda para seguir generando consecuencias reales. Grave error. Porque las personas que viven de poner pruebas rara vez se retiran con dignidad, cuando no consiguen obediencia, pasan a la propaganda. Todo iba bien hasta que un amigo me mandó una captura de pantalla con el mensaje más ecuatorianamente alarmante que existe: bro, ¿qué hiciste? Abrí la imagen y ahí estaba mi cara, sacada de mi propio perfil, publicada en un grupo local de Facebook llamado Hombres que no cumplen. El nombre ya prometía circo, pero el contenido superó expectativas. Luna me había descrito como un cobarde, manipulador y desertor de responsabilidades del alma, una frase que sigo sin saber si pertenece al romance o a una secta piramidal. Según su versión, yo le había prometido una vida juntos y luego había desaparecido cuando conocí la magnitud de su misión como madre. Yo me quedé mirando la publicación con la misma cara con la que uno descubre que lo acusaron de brujería en una reunión de condominio. No porque me doliera profundamente, sino porque la desproporción ya era francamente admirable. Habíamos tenido una cita. Ni siquiera llegué a conocerle el apellido completo, pero aparentemente ya había incumplido un pacto espiritual de alto nivel y abandonado un proyecto de vida compartido que solo existía en su cabeza. Lo más impresionante no era la mentira, sino la convicción con la que la redactó. Luna escribía como si yo la hubiera dejado plantada en el altar, no como si me hubiera escapado de una entrevista para Padrastro Premium. Por un minuto pensé en ignorarlo. Facebook local tiene la capacidad de convertir cualquier tontería en feria patronal, y meterme ahí sonaba poco elegante. Pero luego me acordé de una regla básica del Internet: si alguien te quiere quemar usando ficción, nada le arruina más el show que una captura de pantalla real. Así que respiré, entré al post y comenté con toda la calma del mundo. Subí la imagen del mensaje donde ella me pedía llevar pizza para 6 niños en la primera semana de conocernos como prueba de proveedor, y le agregué una frase sencilla diciendo que nuestra gran historia de amor había durado menos que un café mediano. No adorné nada. Dejé que la evidencia hiciera su trabajo. El efecto fue inmediato y gloriosamente cruel. Lo que empezó como un juicio público contra mí se convirtió en una sesión colectiva de reconocimiento de patrón. Primero apareció una señora comentando que esa historia le sonaba sospechosamente familiar porque su primo había salido con Luna y también había recibido exigencias extrañas a los pocos días. Luego entró otro tipo diciendo que a él le pidió pagarles uniformes escolares para medir su capacidad de entrega. Después alguien soltó que ella llevaba meses circulando con diferentes versiones de la misma prueba, solo que cambiaba el tono según el candidato. A unos les hablaba de destino, a otros de masculinidad,
y a otros directamente de proyecto de familia. Yo estaba leyendo aquello con una satisfacción casi religiosa. Porque una cosa es que alguien te acuse de algo en público, y otra muy distinta es que el público ya venga con archivo. Luna había llevado su espectáculo a un lugar donde su historial la estaba esperando sentado con palomitas. Quiso usar el grupo como tribunal moral, pero olvidó un detalle esencial: en Facebook el verdadero rey no es quien grita más, sino quien trae capturas. Y las capturas, en ese reino salvaje, funcionan como guillotina con WiFi. Ella había intentado convertir mi rechazo en humillación pública y terminó abriéndose su propio expediente frente a medio pueblo. La cosa se puso todavía mejor cuando empezaron a aparecer hombres comentando con una familiaridad demasiado específica. Uno dijo que la prueba que le tocó a él fue pagarle una reparación del refrigerador porque una mujer con hijos no puede lidiar sola con todo. Otro contó que a los 3 días de hablar con ella ya estaba discutiendo por qué no la había invitado a salir con los niños incluidos, como si el paquete completo viniera con obligación de estreno. Uno incluso bromeó con que faltaba organizar un bingo donde cada ex marcara qué examen ridículo le había tocado. Ahí fue cuando empecé a sospechar que no estaba frente a una tragedia romántica aislada, sino ante una franquicia. Luna no tenía mala suerte en el amor, tenía un método repetido hasta el desgaste. Entonces ocurrió el remate que yo no habría podido inventar ni aunque me pagaran por exagerar. Entre los comentarios apareció uno de los padres reales de sus hijos. No sé cuál de los 6, porque el hombre no se presentó con numeración oficial, pero hablaba con esa mezcla de cansancio y rabia del que ya estuvo demasiado tiempo en el carrusel. Dijo públicamente que Luna llevaba meses bloqueándolo y dificultándole ver a los niños porque, según ella, él no pasaba la prueba de comprarle un carro nuevo. Yo releí ese comentario 3 veces solo para asegurarme de que no era una cuenta troll enviada por el destino con exceso de sentido del humor. Pero no. Era real, y además venía con detalles demasiado concretos como para ser invento de pasatiempo. Ese comentario cambió la temperatura del post. Ya no era solo una mujer llamando cobarde a un hombre cualquiera en internet. De pronto, varias personas empezaron a unir piezas y a decir en voz alta algo que probablemente muchos ya intuían, que su famoso test de amor no era una ocurrencia peculiar ni una defensa emocional exagerada, sino una estrategia de manipulación reciclada. Ella convertía exigencias materiales en pruebas morales, y cuando alguien no aceptaba, lo etiquetaba como indigno, inmaduro o cobarde. Era brillantemente torcido, en el sentido menos admirable posible. Porque así siempre podía perder sin asumir que había perdido, no la rechazaban, fallaban. Luna intentó recuperar control, claro. Comentó varias veces diciendo que los hombres resentidos siempre se organizan cuando una mujer con estándares se niega a conformarse. Habló de envidia, de miedo al compromiso, de violencia simbólica, y de otras expresiones que sonaban importantes hasta que uno recordaba que el punto de partida había sido una pizza para 6 en la primera semana. Pero mientras más escribía, peor le iba. Cada intento de defenderse activaba otra anécdota, otro exasperado, otro testigo. Era como verla echar gasolina a su propia cocina mientras gritaba que alguien había encendido mal la estufa. Yo no hice demasiado después de eso. No hizo falta. Dejé un par de respuestas más, siempre con sarcasmo contenido y pruebas simples, y luego me aparté a observar el incendio con el respeto que merece una obra bien ejecutada por el azar. Porque si algo aprendí de Luna es que la mejor forma de caer no es que te empujen, sino tropezarte con el mismo pedestal al que llevas meses subiéndose. Ella quiso exponerme en el espacio perfecto para recibir validación automática. En lugar de eso, encontró un archivo oral comunitario de hombres, familiares y conocidos que ya reconocían la plantilla. Y en ese instante quedó clarísimo que la única constante en todo aquel caos no éramos los princesos, sino ella y su obsesión de examinar a todo ser vivo con billetera. Lo más raro de todo fue la tranquilidad que me dio verlo. No porque disfrute el desastre ajeno por deporte, sino porque hay algo profundamente aliviante en descubrir que no estabas exagerando. Cuando te topas con una persona así, a veces te queda la duda incómoda de si reaccionaste de más, si fuiste muy duro, si tal vez había una forma elegante de manejar lo absurdo. Ese post me confirmó que no. Yo no había escapado de una mujer incomprendida ni de una madre fuerte con carácter. Había salido por la ventana emocional exacta de un sistema repetido de extorsión sentimental disfrazado de amor exigente. Y, sinceramente, me fui sintiendo menos príncipe y más ciudadano responsable. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: quiso quemarte en Facebook y terminó prendiéndose fuego ella sola con su historial en comentarios. Esa mujer abrió un tribunal público sin darse cuenta de que el archivo la estaba esperando en la puerta. Respuesta de la OP, tal cual. En el reino de Facebook, las capturas de pantalla son la guillotina, y ella llegó con el cuello perfectamente alineado. Usuario anónimo 2 dice: necesito creer que existe un grupo de WhatsApp de los ex de Luna y que se llama Los sobrevivientes del examen. Porque 6 hijos, varios padres y el mismo libreto suenan más a operación organizada que a mala suerte romántica. Respuesta de la OP: mira,
si ese grupo no existe, debería existir por higiene pública. Porque después de ver ese post, quedó clarísimo que Luna no tenía mala suerte, ella era la única constante en su propio apocalipsis de pruebas. Actualización 3. Otro mes pasó desde el circo de Facebook, y yo ya estaba entrando en esa etapa donde el drama ajeno deja de doler y empieza a sentirse como una serie que uno sigue solo por cierre narrativo. No tenía contacto con Luna, no quería tenerlo, y después de lo del grupo la historia parecía haberse resuelto sola con una elegancia brutal. Yo ya estaba listo para archivarla definitivamente junto a otras anécdotas útiles para asustar a amigos solteros. Pero la justicia poética, cuando se toma el trabajo en serio, no suele conformarse con un buen capítulo, quiere final de temporada. Y Luna, fiel a su vocación, decidió que todavía podía poner una última prueba más. Todo iba bien hasta que me enteré, por una mezcla indecente de chisme local y rebote digital, de que Luna había intentado su truco final con el hombre equivocado. Según me contaron, conoció a un tipo nuevo, y siguiendo su fórmula infalible de autodestrucción, empezó a venderle la idea de que sus hijos necesitaban apoyo urgente, bonos de comida y un hombre suficientemente valiente para responder donde otros habían huido. El detalle es que ese pretendiente no era un pobre tipo confundido buscando pareja, sino un inspector de servicios sociales. No sé si se conocieron en Tinder, Facebook o por una alineación astral patrocinada por el caos, pero la coincidencia fue de una crueldad deliciosa, y lo mejor de todo, completamente plausible. Porque claro, si te dedicas a poner trampas a ciegas, algún día atrapas a alguien que sí sabe llenar formularios. La versión que me llegó fue tan ridícula que al principio pensé que me estaban adornando el cuento por entretenimiento. Pero varias personas coincidían en lo esencial. Luna quiso convencerlo de que los niños necesitaban asistencia porque ella había sido abandonada financieramente por hombres irresponsables, entre los cuales aparentemente ya me había incluido como si yo hubiera firmado algún acta prenatal durante el cappuccino. En su afán por probar que todos la habían fallado, empezó a mostrar conversaciones. Y ahí cometió el error monumental que solo una persona enamorada de sus propias trampas puede cometer, enseñó mensajes donde ella misma admitía que inventaba requisitos absurdos para filtrar hombres y medir quién merecía quedarse. O sea, presentó su propio manual de manipulación como si fuera evidencia a favor. No hace falta ser genio para imaginar cómo cayó eso en manos de alguien cuyo trabajo consiste precisamente en detectar incoherencias donde hay menores involucrados. El inspector, en lugar de conmoverse y abrir la billetera del Estado como si fuera padrastro institucional, empezó a hacer preguntas. Preguntas reales, aburridas, devastadoras. Sobre quién aportaba de verdad, quién veía a los niños, por qué había padres bloqueados, qué significaba exactamente eso de usar necesidades de los hijos como prueba romántica, por qué existían mensajes donde ella convertía comida, dinero y acceso a los menores en filtros sentimentales. Y Luna, que estaba acostumbrada a reinar en conversaciones donde nadie la cuestionaba porque todos estaban demasiado ocupados huyendo, se encontró de repente frente a alguien que no jugaba su juego. El motor de su caída fue exactamente el mismo de siempre, la necedad de creer que toda interacción humana es un examen que ella diseña y los demás están obligados a rendir. Quiso demostrar que tenía razón, así que habló de más. Quiso probar que era víctima, así que enseñó material que la dejaba peor. Quiso presentarse como madre sacrificada y terminó exponiendo, según me dijeron, una dinámica donde el bienestar de los niños se mezclaba con castigos, bloqueos y extorsión emocional a cualquier adulto con pulso y potencial de pago. No hizo falta que nadie conspirara contra ella. No la derrotó un ex brillante, ni una enemiga oculta, ni una trama malvada. La derrotó su propia obsesión por examinar a los demás sin darse cuenta de que un día la iban a evaluar a ella. A partir de ahí, la historia tomó ese tono seco y administrativo que suele ser la versión adulta del karma. Empezaron una investigación por negligencia y manipulación emocional relacionada con los menores. No voy a fingir que conozco cada documento, porque yo no estaba sentado en la oficina tomando notas, pero lo que sí llegó de forma consistente es que el asunto dejó de ser chisme y pasó a convertirse en problema serio. Varios de los padres que ella había mantenido a distancia aparecieron en escena. No porque de pronto se volvieran santos de calendario, sino porque cuando el sistema entra, todos empiezan a moverse. Y en ese movimiento quedó claro que Luna llevaba demasiado tiempo usando su papel de reina ofendida para desordenar todo a su alrededor. El resultado fue demoledor para su ego, que probablemente era el órgano más sobreactivo de toda esta historia. Los niños terminaron viviendo con sus respectivos padres, o al menos bajo arreglos donde ella ya no controlaba todo el tablero a fuerza de bloqueos, pruebas y exigencias absurdas. Además, la obligaron a tomar cursos de paternidad responsable, lo cual me parece una de esas ironías tan finas que deberían venir enmarcadas. La mujer que se presentaba como la examinadora suprema de hombres sin nivel terminó sentada aprendiendo, por obligación, cosas básicas sobre responsabilidad. No sé qué le dolió más, si perder el control sobre el relato o descubrir que el mundo real no responde a coronas imaginarias. Sospecho que ambas,
pero sobre todo la segunda. Con el tiempo, Luna terminó viviendo sola en un departamento pequeño, lejos del teatro grandilocuente con el que antes adornaba cada conversación. No lo digo con crueldad, sino con la misma objetividad con la que uno describe el escenario después de la tormenta. Por lo que vi y por lo que circula en redes, se la pasa subiendo TikToks donde habla de cómo el universo la está probando con la soledad, porque ella es una mujer demasiado avanzada para este siglo. Y a mí me fascina esa coherencia involuntaria, incluso después del golpe monumental, sigue narrando su vida como si todo fuera examen cósmico y no una cadena de decisiones pésimas. Hay gente que aprende de un choque. Luna, al parecer, le pone filtro bonito, música triste y subtítulos. Yo, en cambio, seguí con una paz absurdamente barata y por eso mismo deliciosa. Continué soltero, sí, pero con una definición renovada del bienestar. Nadie me está midiendo la hombría por combo familiar, nadie me exige pruebas de abundancia, y mis únicas evaluaciones cotidianas consisten en resolver el borle y decidir qué serie ver mientras ceno tranquilo. Después de todo el espectáculo, eso me parece lujo puro. A veces uno cree que la vida amorosa necesita épica, intensidad, desafíos. No, a veces lo más romántico del mundo es que no te persigan con álbumes de fotos y conceptos medievales de valor masculino. El remate final llegó hace poco, cuando la vi de lejos en otra cita de Tinder. Yo estaba en otro lugar, con otra gente, ocupándome muy respetablemente de mis asuntos, cuando reconocí su postura, su manera de inclinarse hacia adelante y ese tono corporal de quien está a punto de soltar una prueba como quien reparte volantes. No oí la conversación completa, obviamente, pero sí vi el momento exacto en que sacó su famoso álbum de fotos y el tipo que tenía enfrente empezó a llamar al mesero con una urgencia que me resultó conmovedora. Pedía la cuenta con la cara de un hombre que acababa de ver el futuro y decidió no financiarlo. Ahí entendí que la reina ya no tenía castillo, ni súbditos, ni siquiera un reino estable, solo le quedaba el libreto. Y hasta ese libreto, por lo visto, ya venía quemado. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: pasó de tener un batallón entero a quedarse como soldado solitario en una guerra imaginaria que solo existía en su cabeza. Se construyó un reino de pruebas y terminó gobernando un estudio vacío con eco. Respuesta de la OP: sí, y la verdad ese silencio le queda mejor que el circo. A veces la mejor prueba de amor es quererse lo suficiente como para alejarse de gente que convierte la vida en emboscada. Usuario anónimo 2 dice: Luna no vio venir que el jefe final de sus pruebas era el gobierno con portapapeles. Pensó que estaba evaluando otro pretendiente y terminó desbloqueando un DLC de consecuencias reales. Respuesta de la OP: ese giro fue cine. Porque una reina puede manipular citas, chats y grupos de Facebook, pero ni la lógica ni el Estado suelen arrodillarse ante coronas de fantasía.